Hola, profe. Buenas Muy buenas tardes, sí, escucho. tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Tengo una consulta. Ayer justamente no pude eh, ingresar al aula, ¿no? Porque no podía justamente a la hora en que estaba estipulada la clase. Y Perfecto. entre lo que estuve leyendo, justamente el video de hoy que subió de títulos públicos, me quedó la duda todavía de lo que es el cupón corrido. ¿Cómo reconocerlo? Genial. Ya lo vemos. Al arrancar nomás. Buenísimo, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario. ¿Quién me pregunta? Claudio. ¿Perdón? Claudio. Ah, Claudio. Bien, perfecto, Claudio, gracias. No, de nada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas, vamos a arrancar. En principio con la respuesta a una consulta de Claudio relacionada con el cupón corrido. Les quiero rebobinar un poquito lo que vimos ayer, independientemente de responder esta pregunta, porque entiendo que es muy importante tenerlo presente, porque hoy vamos a trabajar con inversiones transitorias en acciones y de algún modo vamos a volver a trabajar algún caso similar al que trabajamos ayer. Cuando ustedes tienen un título valor, como lo es un título público, que representa un activo financiero para la entidad, una forma de colocación de excedentes de fondos de rápida realización, porque son títulos que cotizan en la bolsa, que tienen un mercado transparente, ¿sí? Un precio cotizado en un mercado activo, y que les asegura en consecuencia la rápida conversión en dinero efectivo, tiene como un doble propósito. No solamente poder cobrar la renta prometida por el Estado emisor, sino también el especular de alguna manera con que pueda mejorar, aumentar, incrementarse el precio específico de esos títulos en el mercado, es decir, que pueda crecer su cotización. Esa cotización mínimamente va a crecer por el hecho de que va a ir recogiendo esa cotización el devengamiento de la renta que permanentemente se va dando en función de lo que el Estado prometió. Cuando el Estado entonces necesita recursos, se emite un título público como una de las alternativas que tiene, y el conjunto de inversores que forman el mercado de capitales lo compra, y de esa forma el Estado se hace de los recursos que necesita para cumplir con sus funciones. El Estado promete una renta, y esa renta siempre es calculada sobre el valor nominal del título público. Entonces es muy importante conocer no es solamente qué título público es, cómo se llama, cuáles son las condiciones de emisión, sino además cuál es la renta prometida y, por supuesto, cuál es el valor nominal de cada título, el valor escrito en el cuerpo de cada título. Porque conociendo la tasa prometida por el Estado como renta y el valor nominal, uno puede calcular justamente esa renta que se va a ir devengando a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué pasa cuando lo compramos con ese título? Bueno,
Cuando compramos un título público y el título ya había sido emitido hace un tiempo y estaba en poder de otros tenedores, seguramente en manos de ellos fue devengando renta. Esa renta que se fue devengando, a veces el Estado cumple y paga y otras veces no. No solamente porque no cumpla, a veces el Estado cumple, pero sus compromisos son, por ejemplo, pagar 2 veces al año, 4 veces al año. Entonces, en el medio, en el interín, entre esos periodos, hay renta que posiblemente haya devengado y que ni siquiera sea exigible hacia el Estado emisor su pago, sino que simplemente hay que esperar al vencimiento para que el Estado cumpla. Entonces, se pueden dar varias alternativas al momento en que nosotros compramos un título. Que el Estado no haya cumplido con el pago al último vencimiento, o que habiendo cumplido con el pago de la renta al último vencimiento, haya transcurrido un plazo desde entonces hasta el momento en que compramos los títulos y que en consecuencia haya devengado nueva renta, pero siempre en poder de tenedores terceros a nosotros. Nosotros estamos ahora recién iniciando nuestra inversión. Entonces, cuando estamos iniciando nuestra inversión, y a esto un poco apuntaba Claudio, nosotros nos encontramos con que compramos un título, el título va a cotizar en bolsa, nosotros pagamos la cotización, pagamos los costos necesarios de intermediación para que un agente de bolsa actúe en el marco del mercado de valores por cuenta y orden nuestra y compre los títulos para que nosotros dispongamos de ellos. Y nosotros cancelamos lo que tenemos que cancelar en función de lo que es el costo en virtud de la cantidad de títulos por su cotización, más todos los costos de intermediación que son necesarios. En el precio de cotización, como les decía hoy, va a estar influyendo en él nominalmente la renta devengada hasta el momento en que compramos el título y que el Estado aún no pagó, por las causas que fueren. Pero lo cierto es que en el precio de cotización existe ese derecho en términos nominales correspondientes a la renta devengada aún no pagada por el Estado emisor. Esos derechos son ejercidos por los tenedores de los títulos, de manera que cuando se transfiere un título se transfieren esos derechos con él, y en consecuencia el nuevo tenedor es quien tiene el derecho justamente de ejercer esa acreencia hacia el Estado emisor. Bueno, es así que cuando compramos, nosotros decimos, bueno, aplicamos excedentes de fondos. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener una renta adicional a la actividad principal de la entidad. Fantástico, hasta acá todo bien. Ahora, ¿de qué activos nos hacemos? Nos hacemos del activo llamado títulos públicos y nos hacemos de un activo vinculado estrechamente a él, que es el derecho a cobrar la renta devengada hasta el momento de la compra y aún no pagada por el Estado emisor. Es decir, que compramos algo así como 2 activos en uno. Entonces, este último, el que corresponde a la renta devengada hasta el momento de la compra, aún no pagada por el Estado emisor, representa un derecho que yo voy a ejercer justamente para recuperar puntualmente lo que fue esa renta devengada. Entonces yo lo que hago es discriminar de lo que es mi costo de compra de los títulos, cuál o qué porción corresponde a la renta devengada aún no pagada por el Estado. Y esa porción la segrego de lo que es el valor de contado de la compra de los títulos públicos y lo muestro en una cuenta aparte que se llama cupón corrido, que representa un crédito. Por supuesto les ponemos dentro de otros créditos porque no tiene que ver con la actividad principal, no es un crédito por venta, representa otros créditos, pero sí es una cuenta por cobrarle al Estado emisor,
que en algún momento posterior al de la compra va a cumplir. Entonces, cuando a mí me dicen al momento de la compra cuáles son todas las cuentas relacionadas con la inversión en títulos públicos, voy a poder identificar que existe la cuenta títulos públicos XX, porque por supuesto pude haber comprado distintos títulos públicos y en consecuencia voy a mostrar a qué títulos públicos corresponde o distintas series de un mismo título público, en fin, yo los puedo identificar claramente y voy a tener las cuentas relacionadas con la renta devengada hasta el momento de la compra y que el Estado todavía no pagó y que representan un crédito para nosotros. ¿Por qué lo segregamos y por qué lo llamamos cupón corrido? Bueno, lo segregamos porque precisamente esa porción de la aplicación de excedentes de fondos no cumple con todas las características propias de las partidas que integran las inversiones transitorias. En consecuencia, yo no puedo mostrarlas dentro de ese grupo. Tengo que mostrarlas aparte, atendiendo a la naturaleza o a su naturaleza. Y justamente cuando analizamos su naturaleza nos damos cuenta que es una cuenta por cobrar. Y como no está vinculada con la actividad principal, lo mostramos dentro de otras cuentas por cobrar, en otros créditos. Ahora, ¿por qué lo llamamos cupón corrido? Bueno, la denominación, como siempre, y una cuestión del lenguaje, representa una convención. Y bueno, obviamente se le dio este nombre y vamos a representarlo como, o a respetarlo como tal, pero si quieren también pueden, digamos, denominarlo de otra forma y estaría bien, como puede ser renta devengada al momento de la compra o renta a títulos públicos a cobrar, adquisición títulos públicos, no sé, llámenlo como quieran, pero lo cierto es que por una convención a esa porción de la renta devengada en cabeza de otro tenedor anterior a nosotros y que por supuesto tengo derecho a cobrarlo en mi nueva condición de tenedor poseedor del título público, la denominamos cupón corrido. A partir de allí, el mero transcurso del tiempo me va a habilitar a reconocer una renta obtenida como un resultado positivo y que justamente la voy a reconocer como tal, utilizando como contrapartida una cuenta patrimonial del rubro otros créditos, como se llama renta títulos públicos a cobrar. La única cuestión que ayer no les dije para no generar por ahí un problema de interpretación, pero que hoy ya estamos en condiciones de plantear, es que si mi inversión fue o mi colocación de excedentes fue en títulos públicos en moneda extranjera, que devengan renta también en moneda extranjera, yo no estaría tan seguro de reclasificar los créditos, las cuentas representativas de derechos a ejercer contra el Estado emisor en concepto de renta a cobrar, como otros créditos. Yo en ese caso sí, al estar emitidos en moneda extranjera y al devengar la renta en moneda extranjera, admitiría perfectamente que tanto la inversión principal llamada títulos públicos XX, que la muestro dentro de inversiones transitorias, lo haga o lo exponga junto con lo que sería el cupón corrido correspondiente a ese título público y la renta a cobrar correspondiente a ese título público, por cuanto al devengarse en moneda extranjera, yo puedo estar cumpliendo también el propósito de poder obtener una ventaja adicional por la evolución en el tipo de cambio respecto de nuestra unidad de medida elegida, ¿sí? Y en consecuencia tal vez sí puedo admitir que comparte con la cuenta principal títulos públicos las características propias del rubro de inversiones transitorias. Pero bueno, esto es una discusión que podemos tener argumentos a favor o en contra, pero en definitiva es interesante y probablemente
que les muestra en realidad que las soluciones no son una para todos los casos, sino que hay que entender exactamente cuál es la realidad de la situación, cuál es la realidad del activo, cuál es la intención de la entidad, cuál es el mercado, en fin, todas las cuestiones del entorno que puedan, digamos, de algún modo tener que ver con esto y con este activo y darle entonces un tratamiento contable en consecuencia. Aquí Ignacio dice, buenas tardes, le hago una pregunta, hicimos el trabajo de ayer para repasar, pero cuando quise calcular el valor original de los títulos públicos en el momento en que el Estado quiso recuperarlos, no pudimos llegar al valor de 8.946,50. ¿Podría repetir cómo lo hizo? Es en la fecha del 20 de agosto. Bueno, es bastante sencillo, Ignacio. Vamos a ir a ver, voy a compartirles la pantalla y vamos a ver están viendo, sí, bien. Bueno, me quedó en segundo plano el chat, pero pude ver que me decían que sí, que lo estaban viendo. Disculpen la tardanza en esto, pero en fin, fueron unos pequeños segundos que... Bueno, a ver, lo que me pregunta aquí Ignacio. El 20 de agosto, ustedes tienen un valor de libros de 8.946,50. ¿De dónde salió este valor? Este valor salió de 17.893, que es el valor original de libros, al cual le sumamos, le restamos 680, ¿sí? Y luego le restamos 8.266,50. Entonces, nosotros cuando dimos de alta títulos públicos, Ignacio, le dimos de alta por la diferencia entre el valor pagado en términos de contado y el cupón corrido, que era el representativo de la cotización más los costos de compra menos el cupón corrido. Entonces, cuando llegamos a la remedición al momento del 20 de agosto, nosotros tuvimos que reconocer un resultado por tenencia negativo de 680. Entonces, restamos del valor de alta de 17.893 los 680. Y luego, lo que hicimos fue dividirlo por 2, porque justamente hasta allí el valor era representativo de 1.000 títulos y nosotros tuvimos que dar de baja a 5.000. Entonces, lo que hicimos fue todas las cuentas representativas de la inversión en títulos públicos, saldarla en el 50%. Bueno, resulta que hasta allí todas las cuentas representativas de títulos públicos eran renta de títulos públicos a cobrar y por supuesto títulos públicos. Entonces, cuando le damos de baja por 8.266,50, justamente llegamos a los 8.946,50.
Este es la razón, digamos. A ver, Ignacio, si estamos de acuerdo. Bueno, me alegro mucho. No, por favor, gracias por preguntar. La cuestión acá básica es que nosotros vayamos no solamente registrando, sino mayorizando. Esto es algo que tal vez yo no les fui mostrando, pero en fin, es una tarea que ustedes ya la conocen desde Contabilidad 1 y es algo que es muy importante vayan haciendo. En efecto, cuando vengan o cuando resolvamos el parcial, yo les recomiendo que traigan o lleven hechos alguno mayor de para varias cuentas, de tal modo que no tengan que ponerse en el momento a hacer al menos las T. Y que hagan una T, digamos, de 3 columnas, donde ustedes puedan apuntar el debe haber y el saldo, ¿no? Independientemente de poner una cuarta columna la fecha, por supuesto. Entonces, por lo menos con un mayor así, que ustedes lo vayan trabajando, van a poder ir haciendo cortes y siguiendo digamos, la secuencia a cada una de los planteos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer, hoy vamos a dedicarnos a otra cuestión, pero antes de arrancar con acciones, les quiero decir que el test de inteligencias múltiples fue respondido por 43 personas. Les agradezco mucho porque ayer tenía una sola respuesta y automáticamente a partir del momento en que se los pedí, empezaron a responder y llegamos a 43 al día de hoy. Yo quisiera, por favor, que respondan algunos más, porque ustedes son habitualmente entre 60 y 80 los que regularmente se conectan y participan de estas reuniones virtuales, de estas clases virtuales, y en consecuencia me gustaría que por lo menos tengamos una cantidad equivalente a la de todos los que se conectan regularmente. Entonces, por favor, les pido que no pase de hoy a la noche en que por lo menos lleguemos a 60 o a 65 respuestas, ¿sí? Por favor. Entonces, cuando tengamos esas respuestas, las vamos a tabular todas juntas y les prometo dar un listado como feedback con cuáles son las inteligencias más desarrolladas en el caso de cada uno, a su vez las del grupo, y también algunas herramientas para que puedan analizar ese resultado que les ha dado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, a responder, ¿sí? Por favor. Muy bien. Ahora les estoy compartiendo el planteo del caso 3 de la guía referente a acciones. Pero antes de eso les tengo que explicar algunas cosas relacionadas con lo que es una acción, con cómo es que lo trabajamos como inversión transitoria. Bueno, ustedes saben que una sociedad por acciones, justamente su capital se divide en acciones, que es la expresión mínima del capital de una sociedad de este tipo, y que representa una serie de derechos políticos y económicos para sus tenedores. Entonces, un accionista, es decir, un socio que adquirió acciones, es decir, un socio que adquirió títulos, valores representativos de una porción del capital de la sociedad por acciones, puede ejercer derechos políticos y derechos económicos. Pero estos dependen del tipo de acciones que adquirió, que suscribió y que integró, obviamente. Entonces, ¿cuáles son esos tipos? Ustedes tienen la posibilidad de encontrar acciones ordinarias que habitualmente dan derecho a plenos derechos políticos y económicos, y acciones preferidas, en donde tienen ciertos derechos económicos, digamos, que podríamos tildar o caracterizar de privilegiados en relación a los accionistas ordinarios, en cuanto a, por ejemplo, percibir un dividendo fijo, independientemente de los resultados del ejercicio económico, pero con ciertas restricciones
importantes en términos del ejercicio de sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque un accionista preferido, si bien va a poder cobrar un dividendo de cierta magnitud, independientemente de la suerte que tenga cada ejercicio económico y la gestión social en él, bueno, va a poder ejercer derechos políticos restringidos y estrechamente vinculados a sus derechos, al ejercicio de sus derechos como accionista preferido. Entonces, solamente en caso de que la sociedad emisora no cumpla con el pago de los dividendos establecidos para este tipo de accionistas, va a comenzar a ampliar el ejercicio de sus derechos políticos y equiparárselos con los de un accionista preferido. Pero en tanto se cumpla con el pago de los dividendos fijos, el accionista preferido solo va a tener voz y voto en relación a los derechos de esa clase de acciones. Una acción ordinaria puede tener distintas formas de transferencia. La acción ordinaria que le dio origen, en verdad, al nombre de sociedades anónimas, que son uno de los tipos de sociedades por acciones más difundidos, tiene la particularidad de que se transfiere por la simple entrega, de tal modo que como son acciones al portador, el portador por simplemente portarla, por simplemente tenerla, acredita su condición de accionista. Y no se requiere ningún otro tipo de anotación ni de documentación conexa o anexa, absolutamente nada. Si ustedes van por la calle y pierden el cartón representativo de la acción ordinaria al portador, quien encuentre ese título valor pasa a ser automáticamente accionista. Después existen otros tipos de acciones que son las nominativas, que pueden ser endosables o no endosables. Muy bien, Nico, claro que hay nominativas. Las nominativas son aquellas en donde existe la necesidad de anotar quién es el dueño de esa acción. Solo que si fueran endosables, con anotar al dorso la transferencia a otra persona, esa otra persona ostentaría o pasaría a ostentar su condición de accionista. Distinto es el caso de las nominativas no endosables, en donde en realidad la transferencia se realiza de un modo bastante más complejo, como lo que es que exista un acuerdo de transferencia de acciones entre quien ostente la condición de accionista propietario de esas acciones nominativas no endosables, las endose al dorso, pero mediando un documento de transferencia de las acciones y comunique de modo fehaciente a la sociedad emisora para que ésta deje constancia de la transferencia de las acciones nominativas no endosables en favor de quien resulte nuevo tenedor, de tal modo que recién cuando la sociedad emisora procede a realizar estas anotaciones en su registro de accionistas, comienza a ser oponible a terceros la nueva situación del accionista adquirente y su condición frente a los terceros ya reconocible como accionista de la firma. ¿Me entienden? Entonces, la verdad es que hace muchos años surgió una ley de nominatividad de acciones que de algún modo naturalizó las sociedades por acciones, obligando a que todo capital de una sociedad por acciones deba ser nominativas no endosables, de tal modo que de algún modo perdió vigencia legal la posibilidad de que el capital social de una sociedad por acciones se conforme esté conformado por acciones ordinarias al portador. También quedó, digamos, no aceptado que ese capital esté formado por acciones nominativas endosables, para que
únicamente el capital de una sociedad por acciones pueda estar conformado por acciones nominativas no endosables. De tal modo que para tornarse oponible a terceros una transferencia de acciones deba operar todas estas cuestiones que les digo. Que exista un acuerdo de transferencia de las acciones entre el comprador y el vendedor y que sea fehacientemente comunicado a la firma emisora y que ésta a su vez lo anote en su registro de acciones. Bueno, esta es, digamos, una cuestión muy importante porque en la vida de las empresas no es un tema menor cómo se puede transferir una porción del capital de una firma representativa en acciones y que esta transferencia sea oponible a terceros, ¿sí? Que sea oponible a terceros significa que se pueda hacer valer frente a los terceros, que los terceros deban reconocer que entonces el accionista o la persona A ya no es más accionista y ahora es la persona Z, ¿sí? Muy bien. Ahora, las acciones puede que no coticen, es decir, puede que el capital de una sociedad esté cerrado en cuanto a que no puede cotizar, no cotiza y en consecuencia no pueda comprar esas acciones cualquier persona, o que cotice en un mercado de valores. En consecuencia, que esa porción del capital o representativo del capital de una sociedad por acciones pase a tener un valor de cotización y a su vez la posibilidad de que se compre y se venda en ese marco, en el marco de ese mercado de capitales. Hasta acá ustedes pueden advertir que en cuanto al valor de una acción, podemos encontrar como varios valores asignables a una acción, es decir, a esa porción mínima del capital de una sociedad por acciones. Por un lado va a estar el valor nominal de la acción. El valor nominal de la acción es el valor escrito en ella, ¿sí? Así como en títulos públicos tenían un valor nominal, las acciones también. Los títulos públicos representan títulos de deuda del Estado emisor, en cambio, una acción representa un título valor también, pero representa una porción del capital de una sociedad por acciones. Entonces, respecto a ellas encontramos el valor nominal, el valor escrito, que normalmente debe respetar lo que en la ley se indica que tiene que ser 1, 10 o múltiplo de 10 y que no se debe alterar y cualquier acción, digamos, cuando se incrementa el capital de una sociedad por acciones, debe respetar ese valor nominal que no puede ser modificado. Excepto que sea modificado integralmente, ¿sí? Que se recojan todas las acciones representativas del 100% del capital, se emitan nuevas acciones con un valor nominal diferente, lo cual supone además una modificación del contrato social, con una mayoría especial. Ahora bien, también podemos encontrar un valor de cotización, en el supuesto que ese capital esté abierto a un mercado de capitales que puedan comprar, en cuyo marco se puedan comprar y vender, y también un valor patrimonial, es decir, ustedes pueden advertir que una empresa en marcha va generando variaciones patrimoniales y en consecuencia aumenta o disminuye cuantitativamente el patrimonio neto original. Bueno, justamente relacionar este patrimonio neto a un momento dado con la cantidad de acciones representativas de capital social nos va a permitir encontrar un valor patrimonial de cada una de esas acciones, ¿sí? Es decir, qué porción de los activos netos, es decir, de los activos menos los pasivos, le correspondería a cada una de las acciones. Bueno, y después también ahí tenemos la posibilidad de encontrar un valor patrimonial proporcional, que esto es un poco más complejo y lo vamos a ver más en el segundo cuatrimestre cuando analicemos inversiones permanentes en acciones, en donde vamos a entender que cada tipo de acciones pueden tener
un valor patrimonial proporcional diferente. Pero por ahora no nos compliquemos con esto. A su vez, también cada pequeño título representativo de una acción, de una porción del capital de una sociedad por acciones, puede tener u otorgar desde el punto de vista político un voto simple o votos múltiples. Es decir, yo puedo comprar una acción que me otorgue derecho a un voto en las reuniones sociales, o me puede dar derecho a más de un voto, a 3 votos, a 5 votos. Bueno, entonces, si yo tengo una acción que me permite, participar de las reuniones sociales, si me permite participar de las reuniones sociales, ¿sí? Que en realidad en una sociedad por acciones, ustedes tienen que ver que existen distintos órganos que conforman a una sociedad por acciones. Está el órgano administrador de la sociedad, que normalmente se lo llama directorio, ¿sí? Ahora, también existe un órgano de control, como puede ser la sindicatura, y un órgano de gobierno, que es el que está por encima de todos ellos y es el que tiene las facultades para decidir sobre el destino de los resultados obtenidos y sobre las modificaciones inclusive del propio contrato social, e inclusive darle instrucciones al directorio acerca de modificaciones en cuanto a la gestión del propio negocio social. Bueno, ese órgano de gobierno está formado por los titulares de todas las acciones representativas del 100% del capital social. Y aquí es donde empieza a tener mucha importancia esto de si las acciones son de voto simple o de voto múltiple, porque justamente formar la voluntad social lo vamos a lograr en la medida que tengamos una participación respecto de todos los votos posibles significativamente importante como para alcanzar formar la voluntad social, ¿comprenden? Entonces, la verdad es que no es un tema menor. No solamente la calidad de acción ordinaria o preferida, sino a su vez dentro de las acciones ordinarias, cómo podemos transferirlas, si son al portador, nominativas endosables o nominativas no endosables, y a su vez si son de voto simple o de voto múltiple. Todas estas cuestiones tienen que ver con qué representa para mí el haber comprado ese tipo de acciones y qué puedo esperar de ellas, ¿sí? Ahora, Andrea pregunta, ¿vamos a medir acciones que estén expuestas a un contexto inflacionario? Bueno, en realidad la cuestión de la unidad de medida no tiene ninguna complicación en este tipo de bienes, ¿sí? Claro que son activos no monetarios, por ende son reexpresables, dependiendo un poco de la situación del modelo contable que le planteemos, tal vez van a tener que reexpresarlos o no, pero créanme que aquí no hay inconvenientes con eso. Ya lo vamos a practicar, claro que sí, pero bueno, el foco en este punto está más dado en el criterio de medición que en la unidad de medida, que es algo muy simple de hacer. Bien, continuando con lo que les explicaba, ustedes tienen que comprender cómo reconocer inicialmente una inversión en acciones con cotización y cómo medirlas en un momento posterior a él. Inicialmente una compra de acciones con cotización nos va a llevar a reconocerlo por su costo, como lo hacemos siempre, pero digamos, de un modo similar a cómo incorporamos los títulos públicos y que aprendimos ayer. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos que reconocer el costo multiplicando el valor de cotización por la cantidad de acciones que estamos comprando, sumándole todos los costos de adquisición, porque como son acciones con cotización vamos a tener seguramente un costo de intermediación y es necesario, por ende es susceptible de activación.
y vamos a restar eventualmente cualquier dividendo a cobrar que todavía no haya podido ser ejercido y que corresponde o que seguramente ha influido en la determinación de la cotización al momento de la compra. Así como pudo haber habido en los títulos públicos una porción de renta devengada aún no cobrada y por ende el nuevo tenedor pasa a ser el titular del derecho a ejercer contra el Estado emisor para cobrar esa renta, bueno, aquí lo mismo. La primaria, digamos, la primaria retribución que espera un accionista es cobrar dividendos, independientemente de la apreciación en el precio específico que pueda tener esa porción de capital que posee. Entonces, bueno, obviamente un dividendo que ya fue aprobado, un dividendo sería la porción del resultado positivo obtenido, ¿no? Del resultado neto positivo obtenido, que se decide entregar a cada uno de los titulares de acciones en proporción a sus tenencias. A eso le llamamos dividendo, ¿sí? Entonces, bueno, si se aprobó un dividendo, ese dividendo lo vamos a poder percibir en función de la cantidad de acciones que poseemos. Y ese es un derecho que seguramente está formando parte del precio de cotización de cada acción. Entonces lo segregamos al momento de la compra y lo mostramos aparte como un dividendo a cobrar, que explica el monto por el cual pagué lo que pagué, ¿sí? Yo acreditaría el medio de pago y ¿qué debito? Debito acciones XX porque, digamos, tengo que identificar el nombre de la sociedad emisora. ¿Y qué más debito en el supuesto que exista? Obviamente, puede que no exista un dividendo a cobrar por acciones XX que sea parte del precio de cotización al momento de la compra. Esto que les digo puede que exista y puede que no. En la mayor parte de los casos no existe, ¿sí? En la mayor parte de los casos este dividendo no ha sido declarado y que esté pendiente de cobro al momento de la compra, pero puede darse el caso y ante esa situación tenemos que estar preparados para ver qué tratamiento contable otorgarle o darle. Y luego, en un momento posterior al reconocimiento inicial, cómo las tenemos que medir en un modelo de valores corrientes. En un modelo de valores corrientes tenemos que medirla por su valor corriente de salida. ¿Por qué? Porque el valor corriente de salida va a ser el representativo de la situación de mercado del momento de la medición, del nuevo momento de medición, ¿sí? Comparable con el valor de libros. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Bueno, así como neteamos los dividendos declarados al momento de la compra, si formara parte de la cotización al momento de la medición de un dividendo declarado como parte de esa cotización, un dividendo declarado aún no pagado por la sociedad emisora, también tengo que segregarlo. Entonces, si queremos definir, así como ayer llamábamos valor neto de realización neto de rentas, el criterio a aplicar en el marco de un modelo de valores corrientes para los títulos públicos, para las acciones con cotización lo llamaríamos valor neto de realización neto de dividendos. ¿Ok? Entonces, acá lo que ustedes van a ver es que necesitan analizar la evolución en el precio específico, pero siempre neteando lo que pudo haber formado parte, que seguramente debió formar parte de la cotización y que tiene que ver con el mero ejercicio de un derecho, que o pagamos por él su valor nominal a la hora de la compra o ya lo reconocimos como un resultado positivo si es que se declaró el dividendo durante la tenencia. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos en el caso 3
Bueno, perdón, y otra referencia respecto a los criterios de medición. Por supuesto, siempre hay que digamos, cotejarlo contra el valor recuperable para no crear esa chimenea de la que siempre les hablo. Pero en el caso de modelo de valores corrientes, ustedes saben que va a ser el mayor entre el valor neto de realización, no neto de realización, neto de dividendos, ¿sí? Su valor neto de realización y el valor de utilización económica el que fuere mayor. En un modelo tradicional, ¿cómo los tenemos que medir? Esta inversión en acciones con cotización. Por su valor de libros, y lo comparamos con el menor entre el valor de libros y su costo de reposición neto de dividendos de vuelta al momento de la medición. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el valor de cotización, le sumamos los costos de adquisición y le restamos los dividendos declarados aún no pagados por la sociedad emisora. Lo comparamos con el valor de libros y elegimos el menor. Y así es que vamos a poder detectar si es que hubo o no hubo una desvalorización. Si detectásemos que justamente se produjo una desvalorización, lo que hacemos es acreditar una cuenta regularizadora de la cuenta patrimonial del activo acciones XX que se llame ajuste valor límite acciones XX, ¿sí? Y de esta manera tenemos la posibilidad de netear el saldo de la cuenta patrimonial con el saldo de la cuenta regularizadora y mostrar el valor que en realidad sí cumple con las características de los activos. Ese valor neto. Bien, aquí tenemos el caso 3 de acciones ordinarias con cotización en bolsa, en donde dice que el 25 de mayo se deciden comprar 3.000 acciones de Zapata S.A. con los excedentes de fondos, cuya cotización es de 65 pesos por acción, 2% de gastos de compra y dice que los de venta fueron o serán el 3% sobre el valor de cotización. Aquí ya no tenemos que inventar nada, no tenemos que aplicar vamos a decir, ningún acuerdo de partes que nosotros establecimos. Había dicho que si nada decía acerca de cuál es el porcentaje de gastos de compra y de venta, nosotros en todos los casos apliquemos la tasa del 2%. Pero que también un enunciado podía cuantificarlo en pesos, justamente, o en unidades monetarias, esos gastos de compra, o costos de compra, mejor dicho, y los gastos directos de comercialización, o expresarlos en porcentajes que aún pueden diferir entre la compra y la venta. Bueno, aquí hay un ejemplo en donde los costos de compra y los de venta, los gastos de venta, no son coincidentes y están expresados en porcentajes sobre el precio de cotización. Después dice que el 7 de julio compra 3.000 acciones de otra firma, Arcor, por un valor de 75.000 pesos con un dividendo declarado y pendiente de pago de 2 pesos por acción. Y que el 1 de agosto se cobran en efectivo los dividendos de Arcor. Al 31 de agosto cierra ejercicio, la fecha de cotización a esa fecha eran de 68 pesos por las acciones de Zapata y 28 las de Arcor, siendo los gastos de venta del 3% para todos los casos. Y dice registrar la incorporación al activo, el cobro de dividendos y la respectiva medición al cierre de ejercicio. Muy bien. Vamos a la solución. Hasta ahora vamos bien. ¿Quieren preguntar algo? Bueno. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Hay pocos que dicen algo. Bueno. Cuando escuchen todo esto, por eso es que les iba a proponer que mañana efectivamente no tengamos clases. Como tienen ya mucho material, muchísimo material para trabajar, y yo les voy a seguir subiendo
algunos videitos relacionados con dudas habituales en el marco de ese consultorio de Contabilidad 2. Bueno, yo les diría, aprovechen, júntense virtualmente, obviamente, pregúntense entre ustedes y respóndanse entre ustedes, analicen el material, analicen las clases, rebobinen, vuelvan, sigan, avancen, retrocedan, charlen, traten de interpretar lo que aquí estamos hablando y después de todo ese ejercicio les va a quedar más clara, digamos, todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, aprovechando todo este material tan rico al que están teniendo acceso, que es infinitamente superador de lo que es una clase presencial, yo les diría que trabajen mucho jueves, viernes, sábado y domingo para que el lunes tengan preguntas potentes para hacernos. Nos la pueden hacer llegar previamente, mucho mejor a través del aula virtual, de manera que cuando organicemos la clase, bueno, ya podamos contar con esas preguntas y reordenar nuestro cronograma de avance de clase, ¿sí? Dice, acciones Zapata no tiene dividendos. Bueno, fíjense que las acciones de Zapata no tienen dividendos. Y esta no es una cuestión obligatoria, de ninguna manera es obligatoria. Yo les dije que cuando compramos títulos públicos, seguro puede haber un dividendo, una renta devengada o no pagada, porque bueno, excepto que yo las compre el día en que el Estado paga y en tanto sea ese mismo día el vencimiento del pago de renta y yo las compre en ese momento, cuando toda la renta devengada hasta ese día ya ha sido cobrada por el anterior tenedor, excepto que sea en ese día puntual, yo voy a tener un cupón corrido. Pero eso es porque el mero transcurso del tiempo, en orden al ofrecimiento de rendimiento por parte del Estado emisor, me lo habilita. Ahora, en el caso de las acciones, puede que inclusive no den resultados positivos y no se distribuyan dividendos, o aún teniendo o obteniendo resultados positivos, no se distribuyan dividendos porque se quiere reforzar, digamos, se quiere robustecer financieramente a la firma y en consecuencia esos recursos se los quiere dejar para que gestionen mejor el negocio social y en consecuencia el rendimiento futuro sea mejor aún. Bueno, varias razones podrían ser las que generen que una sociedad emisora no distribuya dividendos. Y bueno, entonces a veces los tenemos y muchas veces no, pero muchas veces no, ¿sí? Entonces no estén buscando esto como si fuera obligatorio. Puede que no exista. Entonces, cuando el 25 de mayo incorporamos la inversión en acciones con cotización, ¿qué hacemos? Una cuentita muy sencilla. Las 3.000 acciones las multiplicamos por la cotización de 65 pesos cada una, le sumamos el 2% y así llegamos a 198.900. Debitamos acciones Zapata S.A. y acreditamos caja. El medio de pago que corresponde. ¿Qué pasa el 7 de julio? Compramos las acciones de Arcor. De vuelta, las acciones de Arcor, por ellas pagamos 75.000. ¿Cuánto corresponde al dividendo declarado? Bueno, 6.000 pesos. ¿Por qué? Porque eran 3.000 acciones y devengaban 2 pesos por acción de dividendos. Entonces, esos 2 pesos por acción son parte de la cotización de las acciones de Arcor. En consecuencia, nosotros tenemos que segregar de los 75.000 pesos que pagamos lo que corresponde al dividendo a cobrar. Ese dividendo a cobrar, de vuelta, es una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos, ¿de acuerdo? No forma parte de la inversión transitoria en cuanto a exponerlo dentro del rubro inversiones transitorias. Sí está, obviamente, estrechamente ligado a ella. Y luego, el 1 de agosto, debitamos caja y acreditamos dividendos a cobrar, saldando los 6.000 pesos que teníamos derecho a cobrar. Esto es muy sencillo. Entonces, cuando llegamos al cierre, ¿qué hacemos?
Bueno, tenemos un valor de libros de 198.900 en el caso de las acciones de Zapata. Imaginen que nosotros, como preguntaba hoy Andrea, tuviésemos que homogeneizar la unidad de medida. Muy fácil. Ustedes tienen que relacionar el índice de cierre, que es agosto, con el índice de mayo, que es el índice de origen o representativo de moneda de poder adquisitivo de mayo. Y ese coeficiente corrector aplicárselo al valor del libro, 198.900, y registrar contra RECPAM la diferencia que surja. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Suponiendo que haya habido deflación, bueno, seguramente el RECPAM nos va a llevar a reconocer un resultado negativo, y si hubiese habido inflación, que tenía que incrementar el valor de libros de acciones Zapata, bueno, voy a tener que acreditar RECPAM. Y el valor corriente, ¿cómo lo calculo? Como les dije, valor neto de realización, neto de dividendos, en un modelo de valores corrientes. 3.000 por 68 menos el 3%. Esto es el valor neto de realización. ¿Tengo que netear por los dividendos? No, porque no hay ningún dividendo de acciones Zapata que esté formando parte de la cotización y que deba segregar. Entonces ahí encontramos que hay una pérdida por tenencia de 1.020 pesos. Esos 1.020 pesos, ¿qué significa? Que en términos de tenencia, la inversión transitoria nos generó una pérdida porque el precio específico disminuyó entre el momento en que lo compré, 25 de mayo, y el momento en que la estoy midiendo, 31 de agosto. Esto puede ocurrir, claro que puede ocurrir, en efecto pasa habitualmente, de modo que yo lo que podría hacer, en base a la pregunta también de Andrea con respecto a la reexpresión, es decir, a ver, estos 1.020 pesos de pérdida, ¿son en términos reales? Y yo les digo, bueno, no hubo inflación. Ah, bueno, entonces sí. Sí hubo inflación, puede ser otra alternativa. Ah, entonces miramos, a ver, ¿qué nos pasó con el capital monetario en cuanto a la inflación reinante? Y después vemos, a ver, qué pasó en términos reales con el precio específico de las acciones de Zapata. Bueno, ¿y las acciones de Arcor cómo las medimos? Tan fácil como lo dijimos hoy: valor neto de realización, neto de dividendos. Su valor de libros era 69.000, su valor corriente es el valor neto de realización, 3.000 acciones por 28, menos el 3%, y ahí es donde reconocemos 12.480 de resultado por tenencia. Incrementamos el saldo de acciones Arcor, disminuimos el saldo de acciones Zapata por 1.020, y el neto de ellas es el resultado por tenencia de acciones con cotización que hemos decidido invertir en términos de inversión transitoria. Bueno, esto es todo lo que en realidad nos pasa con este caso. Muy simple, aplicamos un criterio de medición muy sencillito, que es valor neto de realización, neto de dividendos, y nos surgió que hubo, en cuanto a las acciones de Zapata, una disminución, un resultado por tenencia negativo por disminución en el precio específico de las acciones de Zapata, y un aumento en el precio específico de las acciones de Arcor, que nos llevó a reconocer una ganancia de 12.480. Entonces, bueno, el resultado por tenencia neto, siempre el RECPAM, el resultado por tenencia, son cuentas de resultado que admiten débitos y créditos alternadamente, ¿sí? No son como todas las cuentas propiamente de resultado negativo o de resultado positivo, que solo reciben incrementos de su saldo a través del debe o del haber respectivamente, y se admite que tengan un movimiento acreedor o deudor respectivamente, si es que se trata de corregir un error o refundir las cuentas de resultados. ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno, preguntas sobre el caso 3, que es muy sencillito. ¿Tienen alguna? Muy bien, gracias. Más respuestas, más respuestas, más respuestas, por favor, por favor. Bien. Bueno, se entendió. Primero me había asustado con lo que me dijo Nadia. No se entendió. Pero ven que una pequeña coma cambia todo el sentido. No, se entendió, dijo ella. Nunca olviden los signos. ¿Eh? El cálculo de las acciones. ¿El porcentaje es por el total o por cada acción? A ver, David, el porcentaje en realidad, digamos, cuando tenemos que medir el valor corriente de un activo, lo que hacemos es medirlo por el conjunto, ¿sí? ¿Y qué nos pasa con ese activo? Bueno, ese activo, como en este caso, está constituido por un conjunto de papeles, títulos, valores representativos de una porción del capital de una sociedad emisora, es decir, un conjunto de acciones. Y bueno, yo tengo el valor de cotización de una acción y tengo el gasto directo de comercialización expresado en términos porcentuales. Yo también les podría haber dicho en el enunciado que el valor corriente de la tenencia en acciones era de 81.480. Y si yo se los hubiera dado así, ya todo masticado, es decir, ya he hecho el cálculo de 3.000 por 28 menos el 3%, bueno, yo les hubiera dicho las acciones de Arcor tienen un valor corriente al cierre tal, punto, no hay discusión. Y eso era un dato global, pero normalmente se dan los datos por acción, pero en fin, hay variedad en cuanto a la forma de plantearlo. Y Federico dice, ¿se puede hacer dos asientos separados para registrar el resultado por tenencia de cada una de las acciones? Por supuesto que sí, Federico. Yo podría haber hecho acciones, el resultado por tenencia, acciones Zapata por 1020, y por otro lado, acciones Arcor 12.480 a resultado por tenencia 12.480. También podría haber utilizado dos cuentas de resultado por tenencia, identificando resultado por tenencia, acciones Arcor, resultado por tenencia, acciones Zapata, ¿sí? Y eso también es válido. Y eso también es importante si es que a mí me interesa saber exactamente cuál fue el rendimiento de cada una de las inversiones. Y es que habitualmente además se hace, ya sea o por utilizar la cuenta o por utilizar una subcuenta que pueda recoger, digamos, reunir su saldo en una cuenta global que se puede llamar resultado por tenencia inversiones en acciones, por decir algo. Bueno, yo podría ir trabajando caso por caso. ¿De acuerdo, Federico? Hola, Federico. Bueno, a ver, Nico dice, en el caso de los fondos comunes de inversión, ¿se registra como un plazo fijo y tiene su mismo tratamiento? Bueno, ustedes saben que los fondos comunes de inversión hace un tiempo largo nosotros dejamos de trabajarlos contablemente porque, bueno, resultaban ser por ahí un poco más complejos. Los fondos comunes de inversión normalmente representan una alternativa de inversión para un inversor común que entienda poco y que quiera de algún modo delegar el rendimiento o la aplicación de excedentes de fondos en el banco en quien confía. Bueno, les ofrecen un mix en donde el Fondo Común de Inversiones está formado porcentualmente tal vez por más que nada
plazos fijos, pero también inversiones en acciones o en títulos, o aún en otros fondos, ¿sí? Y la verdad es que tienen un tratamiento contable un poco diferente. Nosotros, por el momento, nos contentamos con trabajar inversiones en plazos de excedentes de fondos, ¿no? Transitorios, en plazos fijos, en acciones con cotización y en títulos públicos con cotización. Si les interesara lo que tiene que ver con fondos comunes de inversión, podemos verlo precisamente, pero no ahora en este marco. Tal vez sería una linda cosa para trabajar en el caso del taller. Si quieren, vayan apuntándolo y cuando lleguemos a ese punto lo trabajamos con todo gusto. Dice por ahí también hay acceso a acciones y tenemos una cuota aparte. Claro, sí, la porción mínima de un fondo común de inversión se llama cuota aparte, del mismo modo que una sociedad de responsabilidad limitada, la porción mínima del capital de una SRL es una cuota aparte. Bueno, en este caso también es un mix de inversiones cuya porción mínima se llama cuota aparte y también tiene un mecanismo relativamente parecido al que hemos visto, tanto para títulos públicos como para acciones, y a su vez de algún modo vinculado también a lo que es el rendimiento a plazo fijo. Pero, digamos, no es ni una cosa ni la otra plenamente, ¿sí? Entonces, por eso decidimos dejarlo un poquito de lado. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Bueno, muy bien. Ahora, yo les propongo que vayamos a lo que es el... bueno, de nada. Vamos a lo que es el siguiente caso. ¿Están todos viendo el planteo en Word de caso 5, del caso 4? No. Ajá. Ahora. Ahora sí. Bien. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, acá tienen venta de acciones con cotización. Dice que el 31 de agosto esta firma cierra ejercicio económico y que a esa fecha el saldo de la cuenta de inversiones transitorias será de 4.800, correspondiente a 22.000 acciones ordinarias de Play Sociedad Anónima. El 12 de diciembre de ese mismo año se venden 10.000 acciones en 2,25 pesos cada una, según la cotización del día, ascendiendo los gastos de venta al 2%. Se recibe cheque Banco Río por el importe neto. Y el 31 de agosto cierra ejercicio económico del año 9, ¿sí? un nuevo cierre. Las acciones a esa fecha cotizan en bolsa a 2,20, los gastos de venta en ese momento ascienden al 2%, y que les pedimos que registren la venta, que registren el costo de las acciones vendidas y la medición al cierre de las acciones en existencia. Entonces, vamos a ir de vuelta al Excel. Y aquí tenemos cómo vamos a trabajar esta venta. Están todos viendo el Excel, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Bueno, fíjense, 10.000 pesos dividido 22. ¿Por qué es esto? Porque son 10.000 acciones. Quiero 10.000 pesos, 10.000 acciones quise decir. Dividido 22.000, ¿sí? 22.000 era ¿qué cosa?
10.000 acciones son las que vendí y 22.000 era el total que tenía. A ver el costo. Ajá. No, ojo, esos no eran pesos. Yo estoy diciendo que estoy vendiendo el 45% periódico de la tenencia de acciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo lo que puedo hacer en función del enunciado es, si el saldo de la cuenta representativa de la inversión es de 4.800, yo puedo decir que el valor de libros de las acciones que estoy vendiendo es de 2.181,82, porque le aplico ese 0,45 periódico a 4.800 y encuentro el valor de libros de las acciones que vendí. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Con qué tiene que ver esto? Con interpretar la situación que le estamos dando. Ustedes me van a decir, a ver, yo no, va bien, Alexander dice 4.800 dividido 22.000 por 10.000, daría 2.180. Sí, también es otra manera muy práctica de llegar. En realidad, el tema es que yo tengo que ver cómo proporcionar, sí, para que se entienda mejor, está muy bien, Alexander, felicitaciones, es una muy buena manera. De este modo, tal vez se llega a un precio más puro, determinado, pero también 2180 estaría correcto, ¿sí? No cambia, no mueve el amperímetro esto. Lo que estamos tratando de ver es que la situación real a veces no está tan, de algún modo, tan elaborada y tan clara y tan cristalina como se plantea en un caso hipotético de los habituales, ¿sí? A veces ustedes dicen, a ver, tengo 4.800 y corresponde a 22.000. Ustedes fíjense, ¿sí? Bueno, podemos hacer lo que decía Alexander, que está perfecto, 4.800 dividido 22.000 por 10.000, o podemos decir, bueno, los 10.000, ¿cuánto representan de las 22.000 acciones? Ese es el porcentaje que vendimos, ese es el valor de libros de las acciones que estamos vendiendo. Ahora, ¿cuál es el valor corriente? Bueno, 2,25 por la cantidad de acciones que estamos vendiendo, que son 10.000, que eso está en el enunciado, y le restamos los gastos directos de comercialización, que son el 2%. Y allí obtenemos un resultado por tenencia positivo de 19.868,18, o si hubiéramos hecho lo que decía Alexander, era 2.180, eran 19.870, ¿sí? Era ese valor o 19.870. Como si hubieran hecho, como decía Alexander, ¿sí? 4.800 dividido 22.000 por 10.000, y aquí daba ¿sí? Si quieren, hacen así y saben que son 19.870 pesos, lo que en realidad tienen que reconocer como resultado por tenencia positivo. Stop, acá. Ustedes dicen, a ver, yo tengo que registrar la venta. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora y no estoy registrando la venta? Bueno, cuando les expliqué lo de títulos públicos ayer, yo les dije, saben que cuando se trata de bienes con mercado activo y un precio cotizado, lo mejor es remedir la porción que vendemos a los efectos de lograr encontrar qué porción efectivamente corresponde a resultado o cuál fue el resultado por tenencia de las acciones que vendimos hasta el momento en que las vendimos, ¿sí?
digamos, en el caso de los títulos públicos rescatados por el Estado, en donde no se respetó exactamente el precio de cotización, sino que el Estado quiso rescatar deuda y pagó un monto determinado, bueno, ese monto originó un resultado de rescate positivo para nosotros como tenedores, que bueno, nos vino muy bien. También no puede ocurrir lo contrario, pero lo cierto es que ustedes dicen, a ver, estábamos vendiendo un bien con mercado transparente. ¿No es acaso que yo no tengo esfuerzo de ventas y en consecuencia el resultado bruto sobre ventas va a tender naturalmente a cero? Sí, es cierto, pero en el caso de los títulos públicos de ayer, tenían la intromisión del Estado modificando las condiciones de transparencia del mercado, incorporando al valor de venta o de rescate un ingrediente, un dato no observable, como se suele decir, que alteró la calidad de precio cotizado de cada uno de los títulos que hemos tenido que vender. Bueno, en este caso, ¿qué pasó? Bueno, acá lo que pasó es que tenemos un valor de venta de las acciones dado por el valor neto de realización. Entonces, ¿yo qué tengo? Y tengo un título valor, que es la acción de esta firma, que la vendo en el mercado atendiendo a las condiciones de mercado transparente, de bien fungible y de precio cotizado que tiene ese bien fungible en ese mercado transparente. ¿Es de esperar que yo obtenga un resultado por la venta? No. Es de esperar que yo tenga, sí, un resultado por tenencia, es decir, por la evolución en el precio específico de las acciones entre el momento de mercado en que las compré y el momento de mercado en que las vendí. Entonces, ese resultado por tenencia yo lo reconozco en el momento de la venta. Y ustedes dicen, ¿y esto debería hacerlo igual cuando trabajo con mercaderías? No, porque si yo me ocupo principalmente de comprar y vender mercaderías, yo no voy a estar haciendo esto cada vez que vendo una mercadería que tenga esta condición de precio cotizado. No, ni de casualidad, eso es inviable desde el punto de vista práctico. Pero sí en este caso, en donde yo no estoy haciendo todos los días compras y ventas de acciones y de títulos y demás. Es una cuestión que lo hago muy de vez en cuando y que justamente representa la aplicación transitoria de excedentes de fondos con el ánimo de obtener una renta adicional al de la actividad principal. Entonces yo, como no estoy haciendo todos los días esto, cuando lo hago puedo precisamente remedir lo que estoy vendiendo, reconocer el resultado por tenencia obtenido hasta allí y reconocer luego el valor de venta. Si yo no lo hiciera, reconociera la venta en el momento en que la vendí y al fin del ejercicio me pongo a trabajarlo, me tiene que dar lo mismo, claramente me tiene que dar lo mismo. ¿Es mejor hacerlo al momento de la venta, esta remedición, y no al cierre? Bueno, si en el medio ustedes tienen un corte y una necesidad de contar con información, bueno, mejora la calidad de la información. Ahora, esto, si no fuera significativo, ni de casualidad se pongan a trabajarlo, lo hacen al final y listo. Bueno, en este caso, el 12 de diciembre, que fue cuando vendimos las acciones, bueno, lo que hicimos fue, o lo que debíamos haber hecho era remedirlas. Bueno, estos 19.870 u 868, que se incrementa el valor de las acciones, lo hacemos contra el resultado por tenencia. ¿Cómo podemos leer ese saldo de resultado por tenencia? Como una evolución en el precio específico de la cantidad de acciones que vendimos, de las 10.000 que teníamos, hasta el momento de la venta. Y ahí sí reconocemos valores a depositar, porque en el enunciado en realidad no decía, decía que se recibe un cheque, Banco Río. Entonces, bueno, como se recibe un cheque, yo los cheques que recibo los anoto dentro de valores a depositar, o de cheques por regularizar, como ustedes lo hayan decidido. Normalmente son cheques al día, entonces
lo lógico sería que formen parte del rubro caja y bancos, porque representan un equivalente de efectivo. Entonces, lo más lógico sería imputarlo a valores a depositar, pero en fin, tampoco vamos a desaprobarlo si hubieran apuntado valores por regularizar, por decirlo de algún modo. ¿Qué debitamos? Los gastos de venta, porque realmente uno incurre en esos gastos. Uno tiene que pagarle al comisionista, y son 450 pesos, ¿no? El 2% de 2,25 pesos por 10.000. Y anotamos 10.000 por el 2,25 menos el 2% como valor de venta de las acciones. Entonces, el costo, ¿cuál era el costo? El costo es su valor neto de realización, ¿sí? Su valor neto de realización neto de dividendos. Bueno, aquí no había dividendos declarados pendientes de pago por parte de la sociedad emisora. Entonces, esa parte era cero. Pero el valor neto de realización es el valor corriente de este tipo de bienes. Y ustedes se dan cuenta que estamos anotando que el valor corriente de lo que vendemos es 22.050 y que es 22.050 el valor que obtenemos. Es decir, que lo vendimos al valor neto de realización y eso es el valor de venta de las acciones. Y ese es lo que me muestra que el resultado por tenencia es lo que reconocemos por la evolución en el precio específico, más no un resultado sobre ventas, porque en realidad el resultado sobre ventas es cero, puesto que no hubo resultado por el esfuerzo de ventas. Todo fue por la evolución en su precio específico, como consecuencia de la puja entre oferta y demanda en el marco de un mercado de capitales transparente, que me aporta a todos los interesados el mismo precio cotizado. Bueno, ¿y qué pasó con las acciones que nos quedaron? Fíjense que nosotros teníamos 22.000 y vendimos 10.000. Bueno, nos quedamos con 12.000 acciones. Esas 12.000 acciones que tenían un valor de libros de 2.618,18, si hacíamos la cuenta como le hicimos al principio, si hacemos la cuenta como nos planteaba Alexander, bueno, va a ser redonda, la cotejamos contra el valor corriente al cierre, que es 12.000 por 2,20 menos el 2%. Y ahí es donde obtenemos un resultado por tenencia positivo también, correspondiente a las acciones que nos quedaron al cierre y que se dio comparando dos momentos de mercado diferentes. El mercado de inicio contra el mercado de cierre por las 12.000 acciones que nos quedaron en stock. Entonces, si ustedes analizan el resultado por tenencia total, ¿qué dirían? Que la evolución en el precio específico de las acciones que vendimos en el 12 del 12, que fueron 10.000, fue positivo de 19.868, 19.870 pesos, ¿de acuerdo? Y que las 12.000 acciones que mantuvimos en el patrimonio entre el momento de cierre del año anterior y el momento de cierre de este año, en agosto del 9, nos arrojó un resultado por tenencia también positivo, pero de 23.254 pesos, ¿sí? Entonces, comparamos momentos de mercado diferentes para determinar los distintos resultados por tenencia. Mercado de agosto del año anterior, de agosto del año anterior, con el de diciembre del año 8, solo por las 10.000 acciones que vendimos. Y comparamos agosto del año anterior con agosto del año presente, correspondiente a las acciones, 12.000 acciones que todavía están en nuestro patrimonio. Y entonces ahí determinamos el resultado por tenencia por evolución en su precio específico
de toda la tenencia, ¿sí? De toda la tenencia a lo largo de todo el ejercicio económico. Si ustedes se ponen a analizar, esto es muy sencillo de interpretar, creo yo, modestamente, porque es o resulta de aplicar lo que conceptualmente ya hemos trabajado mucho en modelos contables. Es que un bien con mercado transparente, con precio cotizado en un mercado activo, con características de fungibilidad, es decir, esta acción ordinaria que otorga un voto por acción es lo mismo que esta otra acción ordinaria que otorga un voto por acción. Bueno, es digamos, a ver, perdón que puse el chat, se había agrandado. Es idéntica, es intercambiable entre sí. Entonces, esos bienes que tienen esas características, unido a la intención de la entidad de aprovechar las características que tienen esos bienes, normalmente no arrojan resultado por la venta de ellos, porque no demanda esfuerzo su venta. Pero sí encontramos respecto de ese tipo de bienes un resultado por tenencia por la evolución en su precio específico. Aquí dice Yamila, la venta de acciones y el costo de venta de acciones va a ser siempre el mismo monto, el mismo valor. Bueno, es como les digo, en tanto no se alteren las condiciones de venta, las características de los bienes y del mercado y en cuanto a la intención de la entidad, claro que va a ser cero o va a tender a cero. En el caso de las acciones, perdón, de los títulos públicos que vimos ayer, el resultado no fue cero, porque fíjense que el Estado, al salir a rescatar, ofreció un monto que no importaba respetar la cotización de los títulos públicos. El Estado emisor quería rescatar deuda que tenía en el mercado y ofreció un poco más. Y a mí me benefició y hizo que entonces, producto de la venta, obtenga un resultado. Porque el rescate no es otra cosa que la venta. Una venta compulsiva, si yo no elegí vender la mitad de mis títulos. El Estado dijo, los títulos tal, tal, tal y tal, véndamelos a este precio. Yo no tuve opción, lo tuve que entregar, pero bueno, me fue bien y resultó ser ventajoso. Eso quiere decir que toda vez que venda acciones con cotización o títulos con cotización, ¿voy a obtener un resultado por la venta? No, lo más lógico es que atendiendo a las características del activo, yo no tenga un resultado de la venta distinto de cero. Voy a tener un resultado bruto sobre venta igual a cero, muy probablemente. ¿Y a dónde está la gracia? ¿Por qué lo tengo? Bueno, porque cuando aplico el criterio de medición y lo mido a valores corrientes de salida, yo puedo darme cuenta que obtengo un resultado por tenencia, es decir, por la evolución en su precio específico, pero nunca por venderlo, porque venderlo no me significa un esfuerzo. Pero sí por tener ese activo y en el marco de la tenencia que el precio específico se haya modificado. ¿De acuerdo? Yamila. Bien. Eso porque no tiene dividendos, ¿no? Dice Alexander. Claro, bueno, la verdad es que en este caso no hay dividendos. Si las hubiere, va a haber que netearlos. Pero ya saben, es la única complicación, por decirlo de algún modo, que van a tener. No es nada. En el caso de los títulos públicos, ustedes ya saben que transcurrió un día y ya hay una pequeña renta de vengada. Ahora, en el caso de los títulos, perdón, en el caso de las acciones,
Y la mayor parte de las veces no hay dividendos declarados pendientes de pago por parte de la sociedad emisora. Pero si los hubiere, solamente tienen que restarlo. Y cuando los incorporan la inversión, mostrarlo como un dividendo a cobrar dentro de otros créditos. Y cuando miden esa inversión, tomar el valor de cotización neto de los gastos directos de venta y restarle el dividendo declarado que podría estar formando parte del valor de cotización. Y es sencillito, no hay otra cuestión más rara. Si tuvieran que homogeneizar la unidad de medida, como les dije hoy, también es muy sencillo, porque el valor de libros, hacen una anticuación, ven representativo de moneda de poder adquisitivo de qué momento es, calculan el coeficiente corrector relacionando el índice de cierre sobre el índice que detectaron corresponde al origen en cuanto al poder adquisitivo que representa ese valor de libros, y ya está. ¿Qué les puede pasar? Y bueno, que ustedes hayan hecho varias compras del mismo título o varias compras de acciones de la misma empresa, y entonces dentro del mayor tengan un valor de libros conformado por la suma algebraica de incorporaciones correspondientes a distintos momentos. Bueno, esa es cuestión de desagregarlo. 184.000 pesos de saldo en un movimiento deudor de 100.000, un movimiento deudor de 50.000 y un movimiento deudor de 34.000, y tal vez los tres representativos de moneda de poder adquisitivo de distintos momentos. Y eso es todo. Entonces no hay grandes complicaciones en cuanto a cómo trabajar este tipo de partidas, ya sea en cuanto a la unidad de medida como en cuanto a su criterio de medición. Si les planteásemos mídalo en función del modelo tradicional, también es sencillo, porque el modelo tradicional lo único que tenemos que hacer es respetar el valor de libros y luego comparar con su valor límite para ver si es que hubo desvalorización. También es muy sencillo, yo que comparo el valor de libros con el costo de reposición al momento del cierre. Si se trata de un título público, valor de cotización por la cantidad de títulos públicos menos la renta devengada o no pagada por el Estado y que seguramente forma parte de la cotización. Y si fuera una inversión en acciones, el precio de cotización por la cantidad de acciones y le resto los dividendos declarados pendientes de cobro en función de esa cantidad de acciones, si es que lo hubiera. Y listo. Es decir que es muy sencilla la forma de reconocer inicialmente y de reconocer, de remedir al cierre este tipo de inversiones. Y si en el medio hubiera una venta, lo que hay que tener presente es que es preferible el tratamiento de remedir la porción vendida al momento de la venta, encontrar el resultado por tenencia que pudo haber generado la tenencia de esa porción de títulos o acciones que vendemos, para después reconocer el valor de venta y el costo de la venta, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? A ver, el costo de venta no sería 4.800 dividido 22.000 por 10.000. A ver, el costo de ventas, 4.800 dividido 22.000 por 10.000, 2.180.
Ahora entendí la pregunta. No, Alexander, no, bajo ningún punto de vista. Porque si, digamos, ¿sería un pecado capital? No, pero lo cierto es que si registramos eso, después tendríamos que corregir el costo de ventas, porque en verdad, al no haber remedido, yo tendría que reconocer que el costo de ventas es 2180, es verdad, pero después, cuando llegué al cierre, debería ser la remediación de las acciones que vendimos y distinguir, trabajando el costo, cuál es la evolución del costo que ha tenido las acciones que vendimos entre el momento de la última medición y el momento de la venta. ¿Se entiende? Y llevar el costo de 2.180 a 22.050. Entonces, o lo hago al momento de la venta o lo hago al momento del cierre, pero nunca me quedaría el costo cuando ya diga, hice todo lo que tenía que hacer para poder emitir el balance, por decirlo de algún modo, a mí nunca me podría quedar 2.180. Me tendría que quedar siempre 22.050. O lo hago al momento de la venta o lo hago al cierre, pero no me puede quedar un costo de venta que no sea ese. ¿Se entiende, Alexander? Bueno, no estoy recibiendo una respuesta por el chat. Pero bueno, ¿tienen alguna otra consulta? ¿Quieren preguntar algo? Ustedes saben, bueno, gracias Agustina, ustedes saben por qué nos están conectando el resto de los estudiantes. ¿Saben de alguien que haya abandonado? ¿Saben de alguien que haya tenido inconvenientes para conectarse? ¿Saben de alguien que, a pesar de no poder conectarse, está pudiendo acceder a las grabaciones? Este, Esto es una cosa que realmente me importa conocer, por favor. Si alguien me puede contar, se lo voy a agradecer. Mientras tanto, le respondo la pregunta a Rodrigo. Él me dice, en el trabajo número 6, en el cierre de ejercicios sobre las acciones, dice que la comisión del agente de bolsa es del 2%. ¿Cómo trabajamos eso? En el trabajo 6, las acciones son el 2%. Bueno, acá tienen un poco la solución. La están viendo, ¿sí? Bien, aquí tienen que es 400 por 30 menos el 2%. Y en el caso del cierre, 10.000 por 3,20 menos el 2% de gastos. Y acá es menos cupón corrido, menos renta a cobrar. ¿Qué pasa con los títulos públicos? Ustedes pueden seguir teniendo el título público y el Estado seguir debiéndoles una porción de toda la renta devengada antes de la compra, o al menos una porción de ella, y la renta devengada después de la compra, que ustedes la reconocieron como renta a cobrar. Entonces, cuando calculan el valor neto de realización, neto de rentas, ¿ustedes qué pueden tener? Pueden tener que el valor de cotización lo multiplican por la cantidad de títulos públicos que poseen. Le restan el porcentaje de venta, de gastos directos de venta o el monto de gastos directos de venta que le hayamos indicado, lo que sea, y a eso que le restan, que ese es el valor neto de realización, le restan el cupón corrido si lo hubiere y la renta a cobrar si lo hubiere. Entonces puede que tengan un poquito de cada cosa y ahí es donde aparece
lo que surge el 31 de diciembre del 10. Una compañera me comentó que se le complicaba ingresar a las reuniones de Zoom porque lleva la materia al día gracias a que puede acceder a los videos. Me dijo que le ayuda mucho, me alegro mucho y gracias, Ariana, por el comentario, me resulta muy importante. Puede repetir porque reconocemos resultado por tenencia al momento de vender acciones. ¿Por qué reconocemos resultados por tenencia al momento de vender acciones o títulos públicos? Sí, Axel, claro que puedo digamos, repetir esta explicación. Lo que hacemos al momento de la venta es remedir la porción que vendemos simplemente para tener una correcta apreciación de qué pasó con esas acciones, qué pasó con esos títulos públicos hasta el momento de la venta, atendiendo a sus características. Y entonces lo que me planteo es, quiero reconocer a este momento en que estamos vendiendo cuál fue el resultado por tenencia generado por esa porción de títulos públicos de acciones que estoy vendiendo y que tienen cotización. Si no lo hiciera ese momento, perfectamente lo podría hacer después, pero ojo, no me tengo que equivocar porque si yo lo hiciera después, voy a tener que corregir el costo de venta anotado, el costo de ventas contabilizado como tal al momento de la venta, ¿sí? Porque voy a tener que a través de trabajar el costo de venta, reconocer el resultado por tenencia que generaron las acciones o los títulos públicos que vendí entre el momento de la última medición o el momento de su incorporación y el momento de la venta. Cuando rebobinen esto y vuelvan a verlo, yo les digo, ahí van a entender de vuelta aquello que les explicaba en cuanto al costo, al valor corriente del costo de mercaderías vendidas. Cuando ustedes dicen, vamos a trabajar el valor corriente del costo de las mercaderías vendidas, ¿qué están haciendo? Ustedes dicen, a ver, tengo que aumentar el costo y mi contrapartida es un resultado por tenencia positivo. Eso es una locura, me van a decir. Yo encima que tengo que aumentar una cuenta representativa, un resultado negativo, la contrapartida va a ser un resultado positivo. Sí, porque ¿qué estoy trabajando en realidad a través de la cuenta costo de mercaderías vendidas? Estoy trabajando el activo que estuvo presente entre el momento en que se incorporó o la última medición que se hizo de él y el momento de la venta. Digamos, la permanencia en el activo de esos bienes hasta el momento de la venta y qué resultado por tenencia han generado, lo voy a reconocer, lo voy a poder calcular y registrar trabajando la cuenta costo de mercaderías vendidas. Entonces, claro que si hubo una evolución positiva en el nivel general, en el precio específico de esas mercaderías, entre el momento en que se incorporaron o se midieron por última vez y el momento en que las vendí, es a través de la cuenta costo que lo voy a poder identificar, cuantificar y reconocer. Lo mismo pasa con los títulos y lo mismo pasa con las acciones. Ahora, si hay, una compañera que se iba a anotar fuera de término, hoy se quiso conectar y no pudo. Bueno, gracias, Axel. Datos del celu, igual le dije que acceda a los videos, ya le voy informando a diario por dónde vamos. Bien, bien. Justamente hoy, ayer, un estudiante me dijo que no podía acceder a la inscripción fuera de término y finalmente lo pudo hacer. Que eso es algo que lo tienen que ver con el departamento de alumnos vía telefónica, porque no están atendiendo de forma presencial, pero sí telefónicamente hay una guardia del departamento de alumnos, tengo entendido yo al menos. Y bueno, y algo más, ustedes tengan en cuenta que para el lunes, que es el lunes 6 de abril, tenemos el trabajo práctico 6, el trabajo práctico 7 para el martes. Seguramente el 6 y el 7 se van a poder trabajar el lunes.
El 7 es un caso integral, como aquí tienen, es un caso bastante largo, con lo cual vamos a empezarlo el lunes y terminarlo el martes. Pero bueno, ustedes vayan haciéndolo, vayan trabajándolo, es un buen sensor para saber si lo van entendiendo, si van logrando tener la capacidad de resolución autónoma, que eso es muy importante. Y bueno, y cualquier duda estamos siempre a sus órdenes, ¿sí? Por favor, traten de ponerle mucha atención, aprovechen mucho este material que a ustedes les va a permitir ir y venir sobre él y trabajarlo despacio. Y bueno, y cuídense al mismo tiempo de no contagiarse el coronavirus famoso, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Entendieron la clase de hoy? ¿Les gustó? ¿Aprendieron? ¿Qué se llevan de hoy? Bueno, me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, por esa calificación tan linda. Bárbaro, tal cual. Ahora nos queda practicar, dice Nico. Exactamente, eso es lo que queda. Entrenarse, ver si realmente les sale a ustedes y bueno, y adelante, ¿sí? Esto es muy sencillo, estoy seguro que lo van a poder sacar muy bien y vayan preparándose para cuentas por cobrar, que ya nomás les vamos a dejar visible para ustedes la guía de cuentas por cobrar, que bueno, con ese tema vamos a arrancar el próximo miércoles 8, ya en vísperas de la Semana Santa, y bueno, y darles algunos tips importantes como para que vayan comprendiendo todo ese nuevo mundo de cuentas por cobrar, al aplicar los distintos modelos y ver un poquito las distintas alternativas de medición. Bueno, un abrazo, será hasta la próxima. Gracias.